¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast A Profundidad. Hoy, martes 22 de abril. Cris, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada de tener esta plática con el Padre Francisco. Lista para ya escucharlo. Vamos a platicar con el Padre Francisco Sampieri. Él fue ordenado hace 2 años acá en Puebla. El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa lo ordenó sacerdote en una ceremonia, como todas son en Puebla, una ceremonia muy bonita y en la que además se van sumando cada vez más sacerdotes justamente a la iglesia en Puebla y bueno, pues para ello. Ahora, él actualmente es estudiante de Derecho Canónico en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, allá en Roma. Y bueno, un día después del conocimiento del fallecimiento del Papa Francisco, tu tocayo, Francisco, te aprecio mucho que hayas aceptado esta conversación para que nos platiques qué se está viviendo, cómo se está viviendo, pero además desde el seno, pues, de la misma iglesia. Tú eres muy joven. ¿Cómo lo están viendo los jóvenes? ¿Cómo están viendo esta nueva etapa de la iglesia mundial? Claro que sí, un gusto estar con ustedes. Buenos días por allá y buenas tardes, ya tarde más hacia noche por aquí. Pues mira, a todos nos agarró por sorpresa. Tenemos que decir que aquí se está viviendo una mezcla de sentimientos bastante interesante, ¿no? Porque estamos saliendo de la Cuaresma, terminamos este tiempo sobrio, penitencial que nos prepara la Pascua. Y bueno, justo el domingo estábamos a todo lo que da con las celebraciones pascuales, que son la fiesta más importante para los católicos. Y por este motivo el Papa Francisco, como todos los demás pontífices, se asomó por el balcón para dar la bendición Urbi et Orbi, ¿no? Además, se subió al papamóvil por primera vez después de la convalecencia en el hospital y por última vez al mismo tiempo. Y bueno, lo vimos, sí, con dificultades para pronunciar el discurso. Pidió que se leyera, como ya lo había hecho en otras ocasiones. Pero bueno, nadie se iba a imaginar que esa bendición se convertiría en sus últimas palabras para la Grey Católica. Entonces te decía, es una mezcla de sentimientos entre la alegría de la Pascua, este momento en el que vuelven las flores, las campanas, el aleluya, el gloria y todo lo que la Pascua significa para los creyentes. Y bueno, la tristeza por ver al Papa pues irse a la casa del Padre, ¿no? Tendrá que ser motivo de alegría porque es la meta que esperamos todos, pero el vacío que queda del ser humano que no está más entre nosotros se siente. Hay muchos que lo han definido como orfandad, ¿no? Como si hubiéramos perdido a un padre. Al final así le llamamos, ¿no? Santo Padre, siendo la cabeza y el padre de todos, pues eso se siente aquí en Italia. Eso es lo que se puede percibir. Esta mezcla de sentimientos entre la alegría de la Pascua y el vacío de alguien que ya está en un lugar mejor. Increíble manera de describirlo, ¿no? En esta dualidad del sentimiento. Fíjate, Cris y Francisco, en el programa de ayer en la mañana, empezando a las 6 de la mañana el noticiero, pues abrimos con esta nota como principal, como la primera, y sí sentí como una melancolía, ¿no? Al informar acerca de este fallecimiento, pero bien dice el Padre Francisco. Pues a la vez hay también un regocijo. No sé si coinciden los dos, porque fueron 12 años de un papado intenso, muy pues interesante, en donde además pues propuso cambios y reformas fundamentales, ¿no? Sí, exactamente. Digo, fueron 12 años que no solo, lleno de momentos bastante especiales que seguro quedarán en nuestras memorias, pero también tenemos que tomar en cuenta que ha sido el primer pontificado con la fuerza de las redes sociales, ¿no? Con la fuerza de las transmisiones en vivo, de el todos poder transmitir y todos poder volverse de algún modo corresponsales de noticias, ¿no? Hay un fenómeno al que no estábamos acostumbrados en los papados anteriores. Hace tiempo ya, recuerdo un profesor de comunicación institucional en la universidad donde estudio, dando una lección magistral de estas en donde se abre el curso escolar. Él ponía 2 fotos bastante interesantes. Eran 2 fotos de la plaza en la elección de Benedicto XVI, que
estamos hablando de 2005, y la elección de Francisco en el 2013. Y la gran diferencia es que en la del 2013 hay un mar de pantallas que están sacándole fotos al Papa que se asoma por primera vez en el balcón. Entonces, como decías, no solo es un pontificado intenso, sino un pontificado mucho más cercano gracias al avance de la tecnología. De acuerdo. Sí, bueno, también desde una perspectiva muy joven, te puedo decir que sí sentimos, mis amigos, mi gente cercana, que además de tener toda esta habilidad de transmitir su discurso en redes sociales, también fue un papa que se conectó con la juventud, ¿no? Que siento que también era algo que pues se estaba perdiendo de cierta manera, ¿no? Entonces, pues no sé, es un papa que nos marcó, que siempre nos dijo, ¿no? El muévanse, pero no sean jóvenes aburridos, ¿no? Es un discurso que se queda en los corazones de todos los jóvenes en cada recoveco del mundo, y pues sí, nos intriga saber para dónde se va la iglesia, ¿no? Si va a haber algún retroceso, si el nuevo papa va a compartir esta ideología que marcó tanto a Francisco, su humanidad, todo. Entonces, pues sí, estamos ansiosos de saber la decisión que hay en el cónclave. Sí, claro, todos tenemos la mirada puesta en Roma, la mirada puesta ahora en los funerales del Papa, y después en el techo de la Capilla Sixtina, ¿no? Donde dentro de poco el gobernador colocará esa chimenea a través de la cual van a anunciar al mundo los resultados de las votaciones. Mira, nosotros católicos estamos convencidos de que Dios siempre le ha dado a la Iglesia el Papa que necesita en el momento exacto, ¿no? La doctrina de Cristo siempre es la misma. De hecho, esa es la función del Papa, que no se desfigure la doctrina que Jesucristo predicó cuando estaba aquí en la tierra. Esa es la verdadera función del Papa, mantener la unidad en la doctrina. Jesús le dijo a Pedro: confirma a tus hermanos en la fe. Y bueno, a partir de esto, los papas se han tenido que enfrentar al evolucionar de la historia, los cambiamientos sociales, los cambios los cambios de gobierno, de estructuras sociales, de tantas cosas. Y entonces la tarea del Papa ha sido ¿cuál? Siempre presentar la doctrina de Jesucristo, que es la misma desde que Cristo murió y resucitó y predicó hasta hoy, pero respondiendo a nuevas preguntas que surgen. ¿Cómo será el próximo Papa? Yo estoy seguro que será el hombre que la Iglesia necesita para seguir con el mensaje de Francisco, de Benedicto, de Juan Pablo y de Cristo, en definitiva. De acuerdo, porque además la sociedad va cambiando, no es la misma sociedad hace 2000 años que la de ahora, hipercomunicada, como señalabas hace unos momentos, con profundas diferencias sociales y económicas, con profundos problemas en la humanidad de inequidad, de abusos, de crímenes, de abuso del que tiene poder económico, tiene poder físico sobre los demás, o naciones incluso, pues, que han desatado guerras en las cuales permanentemente Francisco se había opuesto, y me parece, al menos una mirada externa, me parece pues, que ese reto tienen ahora para poder mirar hacia esas realidades y plantear los cardenales, 137 entiendo, pues la decisión que más convenga a la institución pues, religiosa más importante del mundo. Es así. Seguramente los cardenales analizarán muchas cosas para estudiar el perfil de quien tiene que ser el sucesor de Pedro e inmediatamente el sucesor de Francisco. Yo estoy seguro que los cardenales tendrán juntos la posibilidad de ofrecer, pues vamos a decirlo así, un estudio bastante profundo de la realidad de la Iglesia y de la realidad del mundo, ¿no? Recordemos que sí, entre estos más de 130 cardenales electores, tenemos cardenales jóvenes, tenemos cardenales de entre 50 y 60 años en algunos países, tenemos también cardenales de 79 y casi 80, ¿no? O sea que por meses
todavía entran a la votación. Ujú. Tenemos cardenales de todos los contextos. Tenemos cardenales, por ejemplo, en Luxemburgo, que es uno de los países con mejor pues, estabilidad social en Europa. Pero también tenemos cardenales, por ejemplo, en Mongolia, donde el número de católicos se reduce a menos de 1000, ¿no? Tenemos en África, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en todo el mundo, y ellos tocan la realidad y los problemas de la sociedad a través de nosotros, los sacerdotes, y de los demás obispos, que estamos con la gente, ¿no? Que estamos en las parroquias, que escuchamos el sufrimiento en los confesionarios, que nos damos cuenta y muchas veces tenemos que hacer de portavoces entre el pueblo y las autoridades, entre el pueblo y las personas que hacen el mal. Digamos, todos estos procesos de escucha, todo lo que la Iglesia descubre en el mundo, en estas fechas se concentran en los cardenales que hablan juntos en distintas reuniones que se tendrán sobre Claro. todo después de que el Papa Francisco sea sepultado. Y bueno, allí se irá perfilando quién es el indicado para ser el sucesor. Para jóvenes como tú, jóvenes como Cris y muchos jóvenes que están atentos de esta información y demás, el tener un papa latinoamericano, argentino, futbolero, que tenía un desparpajo para poder referirse a temas, que planteó varias veces de manera explícita romper con, digamos, ataduras que de alguna manera expulsaban a personas por sus decisiones y demás, y al revés, ¿no? De acercarlas y decir aquí cabemos todos, con las preferencias sexuales que tengan, con la decisión que toman en sus vidas, lo que sea. ¿Tú crees que este ímpetu, esta energía y estas características renovadoras puedan acercar aún más a la feligresía, pues de otra manera, las maneras de ir a la iglesia los domingos y tal vez estar permanentemente cada semana rezando el rosario como era hace 70 años, quizás no va a volver a ser nunca, pero al final lo que se intenta con la religión es que las personas sean mejores. No se trata de horas misa, ¿no? Sino que las personas sean mejores, ¿no? Sí, bueno, desde nuestra fe es cierto que el que las personas sean mejores no es directamente proporcional al número de veces que hayan ido a misa, ¿no? Y esto yo creo que todos tenemos en la cabeza alguna abuelita que saliendo de misa era el factor de división de toda la familia o de toda la colonia, ¿no? Esto es cierto. Pero al mismo tiempo nosotros creemos que la cercanía a la iglesia, a los sacramentos, es lo único que nos puede hacer mejores, ¿no? El católico no busca ser solamente mejor, porque puede ser buen ser humano y hacer cosas buenas sin necesariamente ser creyente en una u otra religión. La meta del católico, la meta del cristiano, es parecerse a Jesucristo. Y esa meta, vaya que es alta, ¿no? Y entonces la iglesia defiende y cree que solamente podemos ser más parecidos a Jesús en la medida en la que nos acercamos a Él y bueno, qué mejor manera que comulgando su cuerpo y su sangre en la misa, ¿no? Como decías, la práctica religiosa ha ido cambiando a lo largo de los siglos, pero mira que en la iglesia de hoy, en la iglesia que llora a la muerte del Papa Francisco, ha habido signos muy interesantes. Fíjate que este Sábado Santo, apenas hace 3 días, en Francia, que estamos hablando de uno de los países en donde más secularización hubo en el tiempo reciente, se bautizaron más de 17,000 adultos. O sea, adultos que habían nacido en contextos casi ateos, ¿no? En donde los papás ya no creían en absolutamente nada y que deciden por movimiento interior buscar a la fe, acercarse a la iglesia, y de estos 17,000, la mayoría jóvenes, ¿no? Entonces sí estamos viendo un movimiento bastante interesante de jóvenes que vuelven a descubrir en la iglesia y en Cristo la respuesta a esas preguntas que tenemos todos y que bueno, queremos encontrar el sentido de la vida, ¿no?
Muy bien, pues Francisco Sampieri, padre que además estudias Derecho Canónico en la Pontificia Universidad de Santa Cruz allá en Roma, te apreciamos mucho, Cris, muchas gracias por esta conversación, bueno, pues a unas horas de conocida esta noticia del fallecimiento del Papa. Muchas gracias. Claro que sí, un honor compartir con ustedes y estoy para servirles. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Y Cris, pues a compartir este podcast para que escuchen la visión de un sacerdote ordenado en Puebla hace 2 años, que hoy es estudiante allá en Roma, cómo está observando la vida cotidiana en Roma, en el centro de la religión católica, un día después del fallecimiento del Papa. Claro que sí, muchas gracias y pues compartan este video con todos sus conocidos. Claro que sí, opinen, compartan, gracias, nos vemos la próxima.